Ahora sí. Bueno, retomamos desde esta diapositiva, me voy a acercar a multimedia, convergencia y remediación. Aquí me he quedado. ¿Se acuerdan que hablábamos de bueno, Carlos Scolari, cuando se refería a los rasgos, a estos rasgos que caracterizan a la comunicación digital interactiva, tal como es el abordaje de su obra, ¿no? El mismo título de la obra, de este texto que estamos abordando aquí. Bueno, uno de estos rasgos es la multimedialidad, ¿no? Pero en un subtítulo del capítulo 2, eh, él analiza, digamos, lo que es el concepto de multimedialidad, convergencia y remediaciones. Entonces, y un poco también esto me interesa que vaya quedando claro, que ustedes tengan claridad en diferenciarlo. Que, por ejemplo, multimedialidad ha tenido una gran difusión en los 90 con la aparición, digamos, con el surgimiento de Internet, con el W, ¿no? Y también con el auge que han tenido, bueno, el soporte, el CD-ROOM ha sido como el soporte ideal para combinar lenguajes en esta década. Entonces, la multimedialidad era un concepto en boga en esa década, que desde el punto de vista de Escolar y de otros autores, este concepto ha ido perdiendo valor teórico y un concepto que se ha ido desgastando, ¿no? A medida que han ido surgiendo otras transformaciones tecnológicas, digamos, a medida que vamos avanzando en las décadas. Entonces, ya con la aparición, digamos, con la aparición, con la potencia de la comunicación digital y con el nuevo perfilamiento que hemos adquirido los usuarios, o sea, al realzarse, al potenciarse la experiencia del usuario, que hablábamos este paso, ¿no? De consumidor a prosumidor, eh, esta gran transformación, ¿no? Que también lo plantea Hawkins en la cultura de la convergencia, ¿se acuerdan? Cuando veíamos, bueno, eh, pero Scolari dice el concepto adecuado para referirnos a esta multimedialidad o a estas multiplataformas, esta conjugación de medios, digamos, de formatos, medios y lenguajes, medios y formatos, sería el concepto de convergencia. Entonces, aquí sí, siempre ustedes van a ver que en la unidad 4, cómo estos grandes paradigmas, estos grandes conceptos que hemos venido viendo, cómo los autores, ¿no? Cada uno de los autores digamos, hay acuerdos, ¿no? Algunos hacen aportes desde otras perspectivas al referirse al concepto de convergencia, como por ejemplo Hawking, que él planteaba que la convergencia, además de tecnológica, es también una convergencia cultural, ¿no? Ese es el aporte de él. Bueno, convergencia, y ya ampliando el concepto de convergencia, Carlos Scolari, por supuesto, también se refiere a este concepto, es casi obvio que en este libro también veamos en un apartado o a lo largo de de varios capítulos este concepto de convergencia que casi como que atraviesa, ¿no? Las transformaciones de, eh, que han venido, digamos, eh, que han venido a atravesarnos las nuevas tecnologías. Bueno,
toma los aportes de varios autores en un apartado cuando él plantea primero desde dónde surge este concepto de la convergencia y toma autores. Por supuesto que lo toma Hawkins, pero no voy a referirme a eso ahora porque para eso hemos visto el libro de Hawkins ya específicamente. Pero hay un concepto que él toma y que varios autores también ponen en valor a Ramón Salaverría al referirse a esto de las dimensiones o planos y conceptos afines en tanto se refiere al concepto de la convergencia. Cuando hablamos de convergencia, tenemos que pensarla en dimensiones o en planos afines, sea el tecnológico, ahí estamos pensando en las multiplataformas, el empresarial, que es esta concentración de medios, ¿no? Estas fusiones y estas concentraciones estratégicas de los medios que se han ido produciendo también con este fenómeno de la convergencia. En el plano profesional, que es la polivalencia, ¿no? Y cómo en cada plano, digamos, en cómo cada uno de estos planos, bueno, y el otro que es de los contenidos, que tiene que ver con la multimedialidad. Entonces, Ramón Salaverría, ¿qué plantea? En cada plano, digamos, el proceso de convergencia. Escucho un eco, alguien tiene. Hay un micrófono que está abierto que me está produciendo un eco. Bueno, en cada plano, el proceso de la convergencia se refiere, cuando hablamos de lo tecnológico, que tienen que ver con las transformaciones en los procesos de la producción informativa, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la producción informativa, el periodismo, el ciberperiodismo, el periodismo online, sobre todo en ese campo es donde, bueno, Salaverría hace todo un análisis, incluso también Scolari va planteando y va detallando, hace un detalle muy puntual de estas transformaciones. Y cuando hablamos cuando nos referimos al plano, digamos, empresarial, aquí ya está presente lo que es la diversificación mediática dentro de un mismo grupo de comunicación. Es decir, por ejemplo, Televisa, en México, Globo, en Brasil, o sea, vamos viendo cómo en los mismos grupos o en las industrias de las comunicaciones, en las grandes industrias, cómo se ha ido produciendo esta diversificación mediática. Y en el plano profesional y de contenidos, que tal vez en estos dos planos nosotros nos resulta aún más familiar, en el de contenidos, porque está muy vinculado a estas hibridaciones presentes en las narrativas multimedia. Ya vamos a ver que porque aquí vamos introduciendo un concepto de narrativa, por eso la narrativa transmedia ya vamos a ver de qué se trata, pero narrativas multimedia serían estas nuevas formas de narrar, nuevas formas de contar, ¿sí? Por supuesto, atravesadas o mediadas por estos nuevos dispositivos tecnológicos. En esto, digamos, en cuanto en este plano de los contenidos, nosotros todos somos partícipes, ¿no? Partícipes activos. Y en el plano profesional, en este campo profesional, aquí, sobre todo, en términos de convergencia, vamos viendo cómo las transformaciones, cómo se han ido, digamos, sucediendo estas transformaciones en torno al rol del periodismo, del periodista, las mutaciones en los perfiles y figuras. Es decir, por ejemplo, actualmente las mutaciones, bueno, hoy hay un nuevo perfil, no sé, el community manager es la nueva figura que emerge en este nuevo escenario convergente.
Y esta figura del corrector, que era aquella vieja figura, aquel rol que ocupaban, incluso que eran muy requeridos los correctores en los medios de prensa, este, en los diarios, en los medios de prensa, la figura del corrector era clave. Hoy esta figura está desapareciendo y es desplazado, por ejemplo, con estos nuevos roles de community manager. Eso a esto se refiere Salaverría con estos, se va refiriendo y va desarrollando cómo se han ido sucediendo las transformaciones, estos diferentes planos, que por supuesto, estas transformaciones en estos planos no es uniforme, más bien hay heterogeneidad, o sea, hay planos, en determinados campos están más desarrollados que otros, o sea, el plano tecnológico y empresarial eh, tal vez haya un mayor desarrollo dependiendo, digamos, dependiendo, ¿no? De la, tal vez aquí en otros, en los países del primer mundo, en nosotros que somos un país subdesarrollado, estamos más en la periferia y ni que hablar aquí en el contexto local, a nivel provincial, o sea, estas transformaciones no son uniformes, no, y mucho menos también, tal vez se pueda ver cierto equilibrio en estos dos planos, a nivel de contenido y a nivel profesional. A nivel profesional también hay que ver este nuevo perfil de periodista multiplataforma, ¿no? O sea, esto no quiere decir que este perfil polivalente venga a democratizar, al contrario, o sea, en una sola figura, hoy por hoy, por ejemplo, los medios contratan una figura para que realicen todas estas tareas. O sea, hoy el perfil polivalente es lo que seduce, digamos, el que tiene mayor posibilidades de inserción. O sea, hoy ser periodista nada más y escribir una nota no es suficiente, sino necesitas que uno sea como polifuncional, sacar la foto, hacer la cobertura, subir al diario, postear, compartir en la fanpage, responderle los posteos, en fin, hay como sacar la foto, subir la foto, maquetarla, digamos, entonces, eh, eh, digamos, anteriormente, en otras etapas, estos procesos estaban más diferenciados. Bueno, bueno, aquí he tomado una captura en el libro. ¿Se acuerdan que a lo largo de todo el presi les voy mostrando? Este cuadro es el que muestra, digamos, el que construye Carlos Escolari al referirse a estas dimensiones, digamos, en la convergencia mediática, las características, en qué dimensión, y bueno, en este cuadro está bastante completo, por ejemplo, en el plano profesional, estas nuevas figuras profesionales que hablábamos, bueno, además de esto de gestor de contenidos, desaparecen estas figuras profesionales, el fotógrafo, el corrector, nuevos perfiles como el periodista multimedia, el periodista multiplataforma. Cuando hablamos de lo empresarial, estas fusiones, bueno, por supuesto que está bastante completo el cuadro, esta tabla, cuando se vayan al texto ahí lo pueden identificar. Bueno, aquí Carlos Escolari, por supuesto que plantea un posicionamiento desde él, desde su punto de vista, esto de que las convergencias deben ser pensadas como un único proceso, lo plantea Escolari. Entonces, la convergencia es un proceso, deberíamos pensarla como un proceso centrípeto, dice él. Ya les voy a mostrar una figura que yo he construido como para que nos imaginemos cómo
gráficamente cómo sería este proceso, o sea, este proceso esta convergencia y divergencia, decía, serían como dos procesos opuestos. Este proceso centrípeto es como una compresión hacia adentro que evidencia como un acercamiento, confluencia, hibridación de los diferentes medios, empresas, lenguajes y profesiones. Y esta divergencia, que es este proceso centrífugo hacia afuera, siempre hacia afuera de qué? Hacia afuera de este ecosistema, de este ecosistema mediático, como él lo denomina, ¿no? Carlos Escolari. Recuerdan que decíamos que Carlos Escolari también hace uso de la metáfora para referirse a la comunicación en estos tiempos actuales, y él más bien lo piensa como un ecosistema, ¿sí? Un ecosistema mediático. Entonces, en este ecosistema, la convergencia se da en este doble proceso. Este proceso centrífugo hacia afuera que genera nuevas figuras, o sea, tienden a converger, se hibridan nuevas formas, lenguajes, empresas, y hacia afuera emergen nuevas figuras profesionales, modelos de negocios, se producen rupturas tecnológicas, se crean nuevos contenidos, nuevos hábitos de consumo, y se imponen otras formas de relacionarse, digamos, incluso de hacer política. Entonces, la convergencia es un proceso, por ejemplo, aquí les muestro este esquema. El autor dice, pensemos este ecosistema mediático como si fuera un ente orgánico, en donde se producen movimientos de contracción y dilatación, esto que hablamos de converger y diverger. Entonces, las empresas, las tecnologías, los lenguajes, las profesiones convergen, digamos, se encuentran, se hibridan, hay hibridación, mutación, y vuelve, digamos, hay fusión, hibridación, y se generan nuevos contenidos, nuevas narrativas, digamos, en este caso transmedia, que vuelven, digamos, incluso trascienden este nuevo ecosistema mediático. Por eso la palabra trans es el prefijo de atravesar, ¿sí? Por eso, ya vamos a ver esta palabra, narrativas transmedia, el primero que lo introdujo es Hawkins, con el que hablábamos de la cultura de la convergencia. Nada más que nosotros vimos un libro, el libro que en el 2003, en un artículo anterior a este libro de la cultura de la convergencia, él introduce este término que es el primero, ¿no? Hawkins, que habla de narrativas transmedia. Entonces, bueno, por eso, las narrativas trascienden los formatos, trascienden trascienden los formatos, trascienden los contenidos, o sea, ya no es posible narrar, digamos, una historia, contar una historia en un único formato, sino por eso las narrativas trascienden. Entonces, ya vamos a ver de qué se trata esto. Entonces, esto lo he tratado de graficar para que entendamos cómo es que la dinámica de este ecosistema de mediático en términos de convergencia. Ya aquí está, bueno, ¿qué son las narrativas transmedia? Aquí viene cómo voy a introducir el tema para que no dejemos de verlo. Es un concepto que está en boga, que seguramente han escuchado, me pueden ir haciendo preguntas, no sé si están escribiendo en el chat. Esta es la portada del libro, es un libro del 2013, también de Carlos Escolari. No lo tengo, no lo he comprado todavía el libro, pero es bastante interesante este libro. Narrativas transmedia, cuando todos los medios cuentan. Y aquí hay bueno,
cita una frase de Henry Hawkins, quién es el autor, ¿no?, de este concepto, quien ha ideado este concepto. El transmedia es la cultura producida para la generación que creció mirando Pokémon, Star Wars y He-Man, digamos. Hace alusión a esa expresión de Henry Hawkins en la portada del libro, ¿no? Bueno, claves para entender. Las narrativas transmedia están muy vinculadas al concepto de convergencia. No habría narrativas transmedia sin esta revolución, digamos, sin este fenómeno convergente que se ha dado en estos diferentes planos o dimensiones que acabamos de ver, ¿no? Pero Hawking dice el cultural, en el plano cultural, es la revolución está en los prosumidores, digamos, está en nosotros, ¿no?, en los usuarios, le da ese poder, esa potestad en todo lo que implica este movimiento convergente. Entonces, ¿qué son las narrativas transmedia? Vamos a ver 5 claves. Primero, que ha sido introducido por Henry Hawkins en un artículo aquí del 2003, y básicamente se trata de un relato que se cuenta a través de múltiples medios y plataformas. Ya les voy a mostrar algunos ejemplos. ¿Por qué las narrativas se vuelven transmedia? Las transmedia storytelling es contar las historias, ¿no? Las transmedia storytelling proponen una experiencia común que abarcan diferentes medios y dispositivos, todos ellos por un hilo narrativo. Es decir, contar una historia, pero contar una historia no solamente reducida a un solo medio, como hemos estado acostumbrados con la hegemonía de los medios masivos de comunicación y la era de la broadcasting, ¿no? O sea, un medio hegemónico emitiendo contenidos, ¿sí? La televisión, por ejemplo, que hoy sigue vigente, pero estaban bien diferenciados estos grandes medios. Hoy no, digamos, es contar una historia, pero multiplicar estas historias, narrarlas en estos diferentes formatos, pero sin perder este hilo narrativo. Entonces, ¿cuál es la fórmula? ¿Cuál es la fórmula aquí en el ítem 2 de la narrativa transmedia? Es esto. La industria de los medios, esta unión, digamos, esta combinación de la industria de los medios, la cultura participativa de los usuarios, eso, digamos, esa unión, esa suma, digamos, de esa suma emerge lo que es la narrativa transmedia. No podrían ser posibles las narrativas transmedia sin la participación de los usuarios. La participación activa, ¿no? O sea, la participación, la formación de las comunidades de fans que se forman, los grupos, hay comunidades en diferentes plataformas que siguen hablando de estas historias que se cuentan, bueno, que en muchos casos surgen, por ejemplo, con las series, no sé, American Idol ha sido una serie como la más exitosa que varios autores han analizado, todo lo que ha implicado, digamos, el fenómeno que ha implicado el éxito de la serie, pero cómo ha trascendido, digamos, el formato, o sea, el éxito de estas series que han sido pensadas desde la transmedialidad, ¿no? Trascender el medio, una única pantalla y seguir hablando, digamos, seguir hablando de esa historia en otros formatos, pero también la interacción con los fans es clave. Bueno,
Ficciones transmedia. Transmedia es la cultura producida por la generación que ha crecido mirando. Bueno, esta es la frase que está allá que esto es un poco lo que dice Henry Hecking, ¿no? Un poco la transmedialidad digamos, es cultural y nace de esta generación, ¿no? De esa generación más bien no tan bien casi contemporáneo, ¿no? Bueno, más allá de la ficción, aquí en el ítem 5, los medios también invitan a sus receptores a enviar material que permita expandir el relato informativo. Entonces aquí vemos cómo la clave es la participación, o sea, la cultura participativa de los usuarios. Entonces es como esa unión, esa combinación es el éxito y es el fenómeno de la transmedialidad, es el fenómeno del momento. No, hoy las empresas, las industrias de los grandes medios de comunicación no producen, todos los contenidos que producen están pensados hoy, tienen esta lógica de la transmedialidad, ¿no? Bueno, cada vez más las obras teatrales son el centro del universo narrativo transmedia que se expande en la web a través de las redes sociales. Eso también. Y si pensamos en ejemplos, tenemos muchos, no sé, programas de televisión que vemos ahora que son exitosos, trascienden esa pantalla. Se continúa hablando de eso, de algunos personajes en las redes sociales, se hacen vivos en Instagram, digo, se van abriendo esta multiplicidad de medios para hablar de esta única historia. Esto es el éxito y la riqueza de este formato, que para mí ha venido para quedarse, ¿no? Entonces, Carlos Scolari, bueno, también plantea su definición ahí de las narrativas transmedia. Bueno, es un tipo de relato donde la historia se despliega a través de múltiples medios y plataformas de comunicación en la cual una parte de los consumidores asume el rol activo en este proceso de expansión. Esta expansión no sería posible sin la participación de los usuarios, ¿no? Los consumidores, nosotros. Canales de distribución. Videos, películas, videos, tutoriales, videoblog, marketing, videoclips, tráiler, animaciones, en formato audio, canciones, anuncios radiofónicos, los podcasts, que son el formato hoy que también digamos, es un formato que también ha venido para quedarse, conciertos, audioguías, en la literatura, los ebooks, novelas, cómics, novelas gráficas, interactivas sobre todo. En los juegos, bueno, en juegos, las apps, esto lo sabemos, ¿no? Las apps son las aplicaciones, bueno, las aplicaciones son las herramientas que mayor éxito creo que eh, eh, han tenido y están, digamos, cada vez se fortalecen y se expanden y hay cada vez más variedad, ¿no? de ofertas en este sentido, videojuegos, juegos de la realidad alternativa, juegos, cartas de mesa, merchandising, piezas de colección. Y en Internet las páginas web, chats, mapas interactivos, wikis, redes sociales, blogs, foros, email, marketing, infografías, digamos. Miren cómo los canales de distribución también hay una riqueza, ¿no? En este sentido. Así que se imaginan eh, que el término transmedialidad es como, viene casi perfecto. O sea, miren la multiplicidad de canales y cómo cuando veíamos este otro rasgo, ¿no? De la comunicación digital, que es la reticularidad. ¿Se acuerdan cuando hablamos de esta concepción reticular, esta formación en red eh, por el cual está digamos, pensada y cómo está conformada, bueno, este universo digital, lo que es Internet, ¿no? Bueno, aquí les quería mostrar, porque esto también son tres conceptos que tal vez habrán escuchado nombrar y que requieren que se diferencien.
que ustedes sepan de qué se trata. Cuando hablamos de transmedialidad, aquí tenemos que hacer tenemos que saber diferenciar de multiplataforma y de cross-media. Son nuevas formas de narrar el mundo mediante el uso de herramientas multimediales, o sea, a través de audio, imágenes, gráficos, animaciones, o sea, con la finalidad de enriquecerlas. Lo que pasa es que tenemos que saber diferenciar estas nuevas formas de narrar para saber de qué se trata y también cuando pensemos a futuro o en otra instancia un diseño de una estrategia digital de contenidos, ¿cuál es nuestro formato adecuado para contar la historia que queremos contar? ¿Sí? Entonces, tenemos que diferenciar en lo que es multiplataforma, cuando nos decimos multiplataforma, estamos refiriéndonos a esto, que en realidad todos somos ya usuarios multiplataforma, porque todos ya accedemos a la información a través de múltiples medios, celular, notebook, PC de escritorio, tablet, no sé, en fin. Somos usuarios multiplataforma hoy en esta era de las nuevas tecnologías, pero sería una única historia distribuida en múltiples plataformas sin adaptar su formato, o sea, una misma historia contada desde la radio, una misma historia contada desde el video, una misma historia contada desde la infografía, una misma historia contada del cómic. ¿Se entiende? O sea, es esta historia distribuida en estos diferentes formatos. Pero cuando ya hablamos de transmedialidad, transmedia es ya el prefijo, decíamos, se refiere a esto, digamos, atravesar, entonces ya esa historia ya va a atravesar todos estos medios. Entonces, diversas historias o diversos puntos de vista del mismo hecho son contadas desde distintos medios. O sea, la transmedia tiene una historia central que no necesita que se consuman cada uno de los productos, o sea, por ejemplo, radio, fotografía, video, cómics, para entenderla en su totalidad. O sea, cada medio hace una contribución a la historia desde lo que mejor sabe hacer, ¿se entiende? O sea, si bien hay una única historia central, por ejemplo, Harry Potter. Harry Potter es un ejemplo así de una narrativa transmedial, ha estado pensada en ese sentido, o sea, la película, el libro, los juegos, en fin, el merchandising, o sea, cómo hay una historia central eh, que, eh, bueno, no necesariamente necesito consumir todos estos medios para entenderla. Viendo la película la entiendo, o tal vez digo, a eso se refiere la transmedialidad. Y cuando decimos un formato cross-media, tiene que ver con esto, con una misma historia ajustada al formato de cada plataforma. O sea, aquí cada medio desarrolla una parte de la historia desde el inicio al final. ¿Sí? Entonces, una misma historia se va ajustando al formato de cada plataforma y para entenderla como un todo debemos experimentar todos los productos. O sea, este formato de cross-media la usan mucho en la publicidad. ¿Sí? Yo creo que aquí he puesto un video. No sé si está por acá. Una publicidad de McDonald's. Bueno, por ejemplo, Star Wars es el ejemplo del multiplataforma, puesto que, bueno, que se expanden, se han expandido, bueno, con cómics, películas, juegos, series, TV, dibujos, videojuegos animados. No sé si ven.
¿Escuchan el audio? No. Las imágenes veo, profe, pero el audio no me sale bien. El audio no sale. O sea, sí sale, pero no lo alcanzo a, digamos, a Ah, bien, no escuchar bien. importa. No importa porque además está en inglés y, no, y lo traduce solamente en inglés. Cuando uno aquí activa, perdón, en los videos, no sé si sabían, aquí, cuando aparece al lado de configuración, subtítulos, uno puede activar ahí los subtítulos, pero como está en inglés, no importa. Esta es una publicidad, mírenla, que solamente quiero que la vean, no importa porque el off del audio está en inglés. Vean, es una publicidad típica del formato cross media. Es una campaña de publicidad de McDonald's en donde la gente, esto es típico de, y esto lo vamos a encontrar, no sé si creo que aquí no, pero en las grandes, en las grandes metrópolis, digamos, miren cómo va interactuando en vivo y en directo los consumidores a través de la app, que aquí lo explica, bajan la app, digamos, ¿no? Y ahí eh, eligen uno de los productos que quieren consumir y eso se muestra, van interactuando con la pantalla, ay, perdón, con la pantalla ¿dónde estoy aquí? A ver. Con la pantalla que se muestra, bueno, que está ahí a la vista y bueno, ese es un típico formato cross-medial. Vamos, volvamos aquí. Van a ver ustedes en las publicidades, eh, bueno, además de que quiero llegar al video. La campaña se llama Pick and Place. Entonces, esto tiene que ver además con una campaña publicitaria lanzada en Internet. Los usuarios, todo, por supuesto, bien del perfil de estas grandes multinacionales, ¿no? En donde los usuarios saben, los consumidores de McDonald's saben que interaccionando, eligiendo, bajando la app, eh, pueden interactuar y ahí si coincide con lo que han elegido y se muestra en pantalla hay un ganador, qué sé yo, eso. Entonces, miren, esto es un ejemplo solamente para que ustedes comprendan que este formato cross media es un tipo de formato que las empresas de publicidad son las que están adoptando. O sea, la publicidad tradicional de transmitirlas, de bombardearnos con publicidad, ¿no? Para instalar una marca ya, por supuesto, la televisión no es el único medio. O sea, ahora trascienden, ¿no? Internet, YouTube y también estos formatos cross-media, la interacción de la gente cuando está en la calle, o sea. Bien.
cuando nosotros estamos interesados en contar una historia en el formato audiovisual, que es el formato más enriquecido, digamos, de estos tres formatos, porque así que ahí se combinan lenguaje, audio y video, siempre tenemos que diseñar una estrategia. O sea, ¿qué queremos contar? Es algo muy básico, porque nosotros vamos a ver que tenemos muchas herramientas, dispositivos para hacer un video. Bueno, no es solo grabar, digamos, y viralizarlo, sino, digamos, sería óptimo que esa producción audiovisual tenga una narrativa, o sea, que diseñe una estrategia cómo, que quiero empezar ese video, qué quiero contar en el medio y cómo lo quiero terminar, ese principio, ese final. Por eso se habla de hacer un pequeño guión para que eso tenga mayor, digamos, consistencia y tenga impacto. Bueno, diseñar la participación del público cuando hablamos esto, ojo con esto de los rasgos de la interactividad, de los rasgos de la comunicación digital, es la interactividad. ¿De acuerdo? Hablamos, porque además eso es una de las actividades que le pido ahí en el foro. Bueno, diseñar esto es clave. No podemos pensar, es más, las empresas, eh, permanentemente, de las empresas de cualquier campo, de cualquier rubro que están pensando en lanzar un producto, en vender un producto, en instalar una marca, en instalar un tema, lo que fuera, siempre la participación del público es un aspecto clave que uno tiene que considerarlo, o sea, diseñarlo, pensarlo cómo va a ser, por dónde, cómo va a participar este público, cómo vamos a interactuar con este usuario. Y estructurar qué parte del relato explica cada medio, es decir, bueno, qué parte del relato va a ser audiovisual, qué parte del relato va a ser más bien gráfica, ¿se entiende? Entonces, eso sería como diseñar una estrategia, imaginarnos esa estrategia. Que no solo los quienes están formados, o sea, no solo los profesionales, los que estudian para eso, o sea, ya vemos que hoy, por eso somos, ya nos hemos convertido, hemos pasado, hemos mutado de ser consumidores a prosumidores. Tenemos las herramientas, muchos ya tenemos las herramientas, dispositivos a mano que nos permiten, digamos, estar permanentemente, digamos, activos en este sentido. Entonces, con un mínimo de creatividad y de ordenar esa estrategia, tal vez esto que quiero contar va a tener un buen impacto. Bueno, y la estrategia es tomar en cuenta los acontecimientos, o sea, del día a día, utilizar ejemplos reales, crear historias fáciles de compartir y digerir, o sea, en esto el lenguaje claro, preciso, los microvideos son los que mayor impacto tienen, o sea, un video de 10 minutos, eso es una eternidad. Lenguaje claro, rápido, dinámico, sencillo, el movimiento y lo micro, digamos. Por eso hablamos de micros videos, ¿no? De videos cortos que tienen mayor impacto y ofrecer contenidos de valor y nuevos para procurar que los usuarios, porque esa también es otra idea, o sea, así nosotros tengamos la necesidad de crear una fanpage, porque nosotros, no sé, hoy nos convertimos en emprendedores de algo o somos de la sociología, queremos, estamos trabajando en un proyecto determinado y necesitamos que esa idea se visibilice, que trascienda, que se comunique. Entonces, en esos términos tenemos que pensar, no solo y ya posicionarnos, ¿no?, como prosumidores y decir, podemos crear esa fanpage, pero tener en cuenta estas estrategias, estos tips para que esto impacte. Bueno, bien, aquí la Crossmedia, la serie de dibujitos japonesa, ajá.
Claro, venían en historietas, anime y videojuegos. Exactamente, exactamente. Ese es un ejemplo. Y, y que seguramente van a encontrar muchísimos ejemplos. Ahora que saben a qué, cómo, a qué se refiere cada formato, porque además son términos, son conceptos que están, digamos, que son ya de uso, ¿no? Van a escuchar hablar estos conceptos, estos términos, y no sabemos a qué se refiere cada uno, incluso hasta nos llegan a confundir. Bueno, la idea es que ustedes sepan que sepan diferenciar y cuando identifiquen, porque estamos mediados por todo esto, cuando identifiquen ya con estos ejemplos, ¿ves? Y hay muchísimos más. Eh, a ver, bien. Otro concepto clave muy importante es la remedación. Richard Grusin y este señor J. David Bolter son quienes han introducido este concepto de remedación, ¿sí? ¿Qué tiene que ver con esto? Es la representación de un medio dentro de otro medio. Ellos hablan, cuando analizan este nuevo ecosistema mediático, dicen, bueno, el concepto de remedación es el concepto adecuado, o sea, en el nuevo ecosistema mediático, todos los medios funcionan como remediadores de otros, o sea, Internet, los teléfonos móviles, y la remediación conciben los medios dentro de una red de remediaciones. Esta remediación tiene una doble lógica. Ya vamos a ver que lo van a entender. Por un lado, la transparencia y por otro lado, la opacidad, dicen estos autores. La transparencia es la capacidad de los medios de desaparecer, de representarse directamente, de representar una realidad ocultando su dispositivo. ¿Cuál es la lógica de la remediación? Es esta, miren. No. Eh, por ejemplo, esta es Toy Story. Toy Story, miren, aquí los efectos especiales y de animación deben quedar tan naturales como sea posible. Esa es por eso se habla de remediación. Un medio toma otro medio, ¿sí? Entonces, la lógica de la remediación es esta, ¿no? Las imágenes digitales están como absorbiendo rápidamente la animación cinematográfica tradicional. Entonces, hoy vemos todas bueno, que en el cine han sido en el primer lugar que se, que se estrenan, ¿no? Estas historias animadas que con efectos especiales quedan casi como naturales lo más posible. Esa es la lógica de la remediación, es decir, que estas imágenes digitales están absorbiendo, están tomando rápidamente lo que es la animación cinematográfica. Por eso se habla de remedar. Entonces, ese es otro concepto que está bueno que lo tengan en claro, que Scolari lo plantea, ¿no? En su libro, en ese apartado en donde él se refiere a estos tres conceptos: convergencia, multimedia, convergencia y remedación. Entonces, y por otro lado, la opacidad, esta capacidad de derivar la atención hacia el mismo medio. El ejemplo este es Internet, el ejemplo clave. Y también Scolari muestra este gráfico en su texto, como esto es un texto que está en el libro, un cuadro que está en el libro, una gráfica que está en el libro, en donde él muestra las remediaciones de la web, ¿no? De la triple W, o sea, cómo es la trama de contaminaciones y apropiaciones, o sea, cómo Internet se apropia del teléfono, del telégrafo, del correo, de la fotografía, del diseño, de la TV, del cine, la animación, de los libros, las radios, las revistas, ¿sí? Son como más bien
tenemos que pensar en las remediaciones de Internet, que es el ejemplo más vivo, es esta trama de contaminaciones y apropiaciones de un medio hacia otro medio. Cómo se va apropiando, toman bondades, por ejemplo, el correo electrónico, eh, digamos, cuando hablamos de correo aquí en el primer círculo, estamos hablando del correo normal, ¿no? Entonces, cómo Internet toma ese medio se apropia, se contamina y cómo surge, digamos, y emerge y es el medio que todavía vigente, que todos hacemos uso, el correo electrónico, las listas, los newsgroups, lo mismo con el telégrafo. A partir de ahí, haciendo la remediación del telégrafo, la red de nodos interconectados, con el teléfono, estamos hablando de la telefonía IP, los chats, con el cine y la televisión, cómo se remedia todo el lenguaje, la dinámica, este medio, estos tres grandes medios, cine y TV y animación, para apropiarse de esto y ahí emergen esto, ¿no? Los videoblogs, las animaciones interactivas, lo mismo con los libros, las enciclopedias. Hoy en boga son los libros, a ver, bien. Bueno, eso es el concepto de... Esperen que quiero volver al... Bueno. Ay, Dios. Como estoy en pantalla completa. No, esperen, salgo de la pantalla completa y voy a detener la grabación un minuto. Bien, esta gráfica está bastante interesante cuando habla. Bueno, este concepto de remediación también es importante. Aquí hay algunos ejemplos cuando hablamos de estas transformaciones que que ha traído aparejada la convergencia en todas estas dimensiones. ¿Se acuerda que hablábamos que Al-Shalabarria planteaba en el plano profesional? Bueno, aquí les voy mostrando una serie de gráficas, de ejemplos, bueno, cómo, por ejemplo, en el plano profesional, sobre todo en el periodismo, es donde vemos los primeros, digamos, cómo ha impactado, ¿no? La convergencia y podemos ver las transformaciones incluso que han sido casi veloces y podemos ver hoy este periodista multiplataforma, o sea, a diferencia de su labor en las redes sociales, en la televisión, el mismo periodista responde a un guión, a un plan de noticias codificadas de un canal, o sea, su labor pierde verticalidad, ¿se entiende? Por ejemplo, eh, aquí tenemos también, el periodista produce su contenido y aquí hay como una mayor responsabilidad, o sea, el periodista, ya no estamos hablando de este periodista tradicional que además es figura, conduce un noticiero, sino además también tiene su página, su sitio, su red social que es pública, en donde también produce contenido. ¿En qué sentido? En donde tuitea, comparte, expresa una opinión. Entonces, también produce contenido, pero hay una mayor exposición y una mayor responsabilidad. Bueno, aquí vemos otro ejemplo
pero aquí vemos cómo un mismo, no se nota bien, pasemos al otro. Bueno, aquí vemos, por ejemplo, Disney Latino y Radio Disney, ¿no? Como aquí está marcado con un circulito amarillo. Bueno, esto es, hoy vemos que en todos los sitios web de las grandes compañías, de grandes, pequeños, medianos, cualquier medio tiene un sitio web, digamos, por ejemplo, hoy las radios, eh, como también podemos escuchar la radio online, o sea, eso lo podemos ver no hay una radio pequeña o grande que nos tenga, digamos, la opción de que podamos escucharla de manera online. Bueno, aquí tenemos TV en vivo las 24 horas. También, ese es otro, bueno, este es el canal de Disney. También tenemos opciones en donde podemos ver, esto creo que casi, o sea, uno va explorando. Yo les doy ahí en el foro que hagan una actividad más bien práctica, entonces van a tener que empezar a explorar porque de esto hay muchos sitios, ¿no? No es solamente, solo muestro algunos ejemplos, eh, eh, siempre hablando en términos de convergencia, ¿no? Entonces, ya para ir cerrando, Scolari dice, bueno, definir el objeto. Definir el objeto es esto, o sea, cuando hablamos de nuevas formas de comunicación, y esto lo hemos hablado también al principio, antes de iniciar, al iniciar, digamos, en el tema, de introducirnos en el tema de las hipermediaciones, al referirnos a las nuevas formas de comunicación, necesariamente la hipertextualidad, la interactividad, la reticularidad, la digitalización y la multimedia son los rasgos de estas nuevas formas de comunicación. Ya nos hemos ido refiriendo a cada uno de estos rasgos a lo largo de este presi y de las clases. En el capítulo 1 y 2 sería de Scolari, ¿no? Él muestra, digamos, en esta gráfica, son dobles, con una doble coordenada, va mostrando que está bueno, está re interesante esto, muestra de manera gráfica las diferentes prácticas de esta comunicación digital interactiva. Entonces, vemos cómo de mucho a muchos, o sea, vemos esta coordenada, esta línea vertical, uno a muchos, ¿sí? Que más bien hay una linealidad y vemos cómo la línea horizontal va de la monomedialidad a la multimedialidad. Entonces, él muestra en esta manera gráfica las diferentes prácticas de esta comunicación digital. Entonces, hay mayor o menor hipertextualidad en las estructuras textuales según el tamaño de las letras. Vamos a ver cómo en la parte superior derecha, aquí donde estoy señalando, donde están marcadas con color rojo Wikipedia, Second Life, videojuegos, vemos cómo hay mayor hipertextualidad en las estructuras textuales a medida que avanzamos o va mutando esta comunicación lineal. La linealidad tiene que ver y es característica con la lógica del broadcasting, ¿no? De los medios masivos hegemónicos. Bueno, cómo ha ido mutando esa linealidad y vemos las prácticas de comunicación que han predominado en ese momento, en esa lógica, ¿no? Entonces vemos cómo, si vemos aquí en el sector inferior izquierdo, radio
en línea, email, lista de correos, libro en línea, digamos, esas han sido como las primeras prácticas que han ido emergiendo, ¿no? Luego vemos cómo, y también estamos pensando que eran más bien monomediales, o sea, las listas de correo, los libros en línea, no había una interacción, una hipertextualidad, no era predominante. A medida que eh, vamos, a medida que esto, digamos, se va transformando y se va enriqueciendo con lo multimedial, con los multiformatos, y aquí vemos las narrativas transmedia, los crossmedia, vemos cómo ya estamos hablando de chat, no ya de email ni la lista de correos. Aquí vemos que hay mayor hipertextualidad, animaciones interactivas, videoconferencias, la televisión IP, y si vamos al sector superior, vemos cómo estas diferentes prácticas, ya vemos cómo que él las resalta con, la, con las dimensiones de las letras, ¿no? Vemos cómo aquí en la parte superior hay una mayor hipertextualidad. Entonces, por supuesto que él va ubicando las diferentes redes sociales que han ido apareciendo, que no están todas, ¿no? Entonces aquí estamos, estas son más bien prácticas de comunicación digital interactiva con mayor hipertextualidad. Ya estamos hablando de YouTube, de los wikis, Wikipedia, Second Life, videojuegos, o sea, mayor interactividad, hipertextualidad, interacción y mucha interacción enriquecida, mucha participación de los usuarios. Bueno, Twitter, aquí están las redes sociales, broadcasting, videocasting, blogs, y hay muchísimas más, no están todas ahí, ¿no? Este cuadro de doble coordenada está bastante interesante. Así él ilustra estas prácticas de la comunicación digital interactiva. Y bueno, ya para cerrar esto de definir las hipermediaciones. ¿Qué son las? Porque el texto se refiere a esto, ¿no? Las hipermediaciones. Entonces, el término, él en este apartado lo define, pero hace una diferenciación entre, eh, eh, entre, para poder hablar de hipermediaciones, él mismo, digamos, plantea que nos tenemos que remitir al concepto de hipermedia, ¿sí? Entonces, hipermedia se refiere más bien al objeto, o sea, hipermedia tiene que ver con los elementos de audio, video y texto escrito y enlaces no lineales para crear un medio no lineal de información. O sea, hipermedia es la unión, es la suma del hipertexto con la multimedia. O sea, esta primera concepción surge con el hipertexto allá por los 90, todo con el surgimiento de Internet, ¿no? Entonces, el hipertexto, que es considerado como la versión no lineal de la información que nos permite crear, enlazar y compartir archivos. Entonces, la unión del hipertexto con el multimedia, digamos, eso sería lo que es hipermedia. O sea, hipermedia, un ejemplo de hipermedia es Internet, los menús de películas del DVD, los productos informáticos como el que tenemos nosotros que navegamos, el PowerPoint, el Flash, las redes sociales, todas las redes sociales, los blogs, o sea, son ejemplos de hipermedia que nos permite, además, interactuar, digamos, nos permite interactuar, navegar. O sea, sería como una forma enriquecida del hipertexto, que es el concepto inicial desde donde surge, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, un ejemplo de hipertexto. Hipertexto es estos hipervínculos que nos permiten navegar por toda la web, es donde aquí esto nos ha venido a transformar, digamos, esta linealidad en la narrativa y en la lectura, en las formas de narrar, de leer, de contar, esta linealidad
muy característico de la escritura, hoy viene, digamos, a transformarse y esta linealidad ya no es lineal, sino es hipertextual. Lo que hace, digamos, la característica de la reticularidad, ¿no? Y bueno, si hipermedia es el objeto, la hipermediación es el proceso. Entonces, hipermediación no es no solo, digamos, no es el producto o el medio, no solo porque cuando hablamos de hipermediación, si nosotros nos remitimos al prefijo hiper viene como, se refiere a esto cuando se exacerba, cuando se potencia un determinado concepto, por el prefijo se refiere a eso. Entonces, cuando hablamos de hipermediación, no tiene que ver con la mayor cantidad de medios o sujetos, sino tiene que ver con el proceso. Entonces, hipermediación no es lo mismo que mediación, ¿no? O sea, mediación es un concepto que ha introducido Martín Barbero allá por los años 80, eso hemos visto en la unidad 2, cuando veíamos las teorías, ¿se acuerdan de las teorías comunicacionales? Veíamos cómo, bueno, este autor allá por los años 80, 90, en su libro de los medios a las mediaciones, hablaba para hacer una ruptura, digamos, de la importancia de las mediaciones para hacer una ruptura superadora a los medios masivos de comunicación, es decir, mirar más bien las mediaciones, los procesos y no tanto el impacto de los grandes medios. Entonces, Scolari recupera, resignifica el aporte de Martín Barbero, por eso él habla incluso de los medios, de las mediaciones a las hipermediaciones. Entonces, cuando hablamos de hipermedio, no es que hay una mayor cantidad de medios y sujetos, sino esto tiene que ver con el proceso y tiene que ver con los procesos de intercambio, producción y consumo simbólico que se desarrollan en un entorno caracterizado por una gran cantidad de sujetos, medios, lenguajes que están interconectados tecnológicamente de manera reticular entre sí. ¿Sí? Entonces, son estos procesos de intercambio, producción y consumo que le dan, digamos, que caracterizan y que le dan la impronta a esta hipermediación. Y tiene que ver con esta trama de reenvíos, hibridaciones, contaminaciones que la tecnología digital, al reducir todas estas textualidades en una masa de bits, permite articular dentro del ecosistema mediático. Entonces, estos son los últimos, digamos, esta es la última diapositiva, pero aquí él muestra, vamos a ver este otro cuadro, donde él hace una comparación de los medios, de las mediaciones a las hipermediaciones. Entonces, en una columna caracteriza el proceso de las mediaciones y cómo es la característica de la investigación en cada uno, digamos, ya serían las mediaciones o las hipermediaciones. Entonces, vamos viendo cómo va mutando, cómo ha ido mutando, digamos, si en las mediaciones lo que importaba eran los soportes analógicos, las estructuras lineales, el consumidor activo, la baja interactividad con la interfaz, el modelo difusionista uno a muchos, la confluencia o la tensión entre lo masivo y lo popular, la monomedialidad. En las hipermediaciones, entonces aquí lo importante no es lo analógico, sino son los soportes digitales. Ya no son las estructuras lineales textuales, sino hipertextuales. El usuario colaborador es la característica aquí más que el consumidor activo. Aquí estamos hablando de usuario colaborador, prosumidor. Hay una alta interactividad con la interfaz, el modelo muchos. Hay una multimedialidad, convergencia versus la monomedialidad que trae las mediaciones. Bueno, y la confluencia o tensión entre lo reticular, colaborativo y lo masivo. Y características de la investigación, bueno,
a dónde se han focalizado, digamos, los teóricos en las investigaciones, en los estudios, a dónde han estado puestas las miradas, ¿no? Por ejemplo, bueno, en las mediaciones se estudiaba más bien la telenovela, el teatro, lo popular, lo informativo, lo grafiti, había una mirada de lo popular, se investigaban más bien los procesos de construcción de lo masivo, de las estructuras de las transformaciones de las culturas subalternas, por ejemplo, y también interesaban este espacio, todo lo referido al espacio político territorial, ¿no? En cambio, en las hipermediaciones, ya más bien está puesta, digamos, el interés de los teóricos de estudiar esta confluencia de lenguajes, la aparición de nuevos sistemas semióticos, de nuevas formas de narrar, miradas de lo participativo, o sea, se investiga más bien la convergencia de medios, aparición de nuevas lógicas colaborativas, espacios políticos virtuales, la constitución, la constitución desviada de lo global posmoderno, o sea, miren cómo el objeto va cambiando, el objeto de estudio, ¿no? Va cambiando, ha ido mutando en relación a, o que hoy interesan nuevos temas, nuevos problemas, nuevas temáticas, ¿sí? Y este cuadrito, este gráfico que también está muy interesante, en donde el que plantea la presencia de las hipermediaciones no niegan a las mediaciones, ¿sí? Ni a los medios, no lo niegan, al contrario, las hipermediaciones solo miran los procesos comunicacionales de una perspectiva diferente y lo ponen en un discurso desde otra perspectiva, o sea, más que ruptura hay continuidad, ¿sí? Entonces, él lo muestra de manera gráfica, diciendo que no podemos pensar de que hoy el eje, digamos, eh, eh, digamos, hoy, hablar de hipermediaciones hoy, que es como el eje, es el gran paradigma en el que nos atraviesa, y que todo miramos y que atraviesa nuestras prácticas, nuestras formas de mirar, de investigar, no quiere decir que neguemos o que descuidemos o que no pongamos en valor o que digamos que lo anterior es viejo, no sirve. No, es decir, bueno, hay continuidad más que rupturas y es seguir mirando hacia atrás, o sea, se recupera, siempre se va recuperando qué han venido aportando, ¿no? Estos grandes procesos que han sucedido en otros momentos, en otras lógicas, en otros contextos. Y aquí van a ver cómo, miren, en cada uno, digamos, de los ejes, bueno, como vemos que cuando se hablaba de medios, cuando los medios, en la lógica del uno a muchos, cuando los medios eran hegemónicos, miren lo que importaba, lo que estaba en boga, lo que interesaba, el estudio de las audiencias, los efectos, el código, la alienación, la ideología, ¿sí? Cuando los estudios han estado más centrados en las mediaciones, bueno, ahí ya estaba puesto, digamos, el foco en la hegemonía, en la ideología, en la posmodernidad. Y ya en las hipermediaciones ya nos interesan otros aspectos. Hoy interesa estudiar y nos interesa saber y conocer qué es esto de la digitalización, del hipertexto, la cibercultura, la interactividad, la posmodernidad. O sea, este gráfica es como muy ejemplificador. Y bueno, ya para cerrar, buscamos salir de las pantallas para analizar las transformaciones sociales que genera el desarrollo de las nuevas formas de comunicación. Voy a